cuando uno es estudiante, y todos fuimos estudiantes en algún momento, y tiene que ver un poco con el dictado de las clases, la organización institucional, se incorporaron nuevas tecnologías, pero si hay una cuestión que todavía cuesta mucho pensar de otra manera en todos los niveles, es en la evaluación. Estamos en un contexto nuevo, en una situación atípica en la que como los tiempos, las adaptaciones, los proyectos sufrieron modificaciones, y lo que se pide es compartir. Y en cuanto al tema que nos convoca la evaluación, como también decía Rebeca Nijovic, si hay algo que sabemos hacer los docentes es evaluar. Y yo creo que si bien no hemos tenido que cambiar algunos parámetros, estamos cumpliendo con las premisas. Yo creo que cada carrera, y en particular la que me toca hablar de diseño, nosotros justamente lo que más evaluamos son los procesos, porque más allá de los contenidos que se van vertiendo, necesitamos ver si en la práctica, si en la ejecución de los trabajos eso se manifiesta. De hecho, tomamos la posta, recogimos el guante con los profes de pymes, y con 5 áreas, si mal no recuerdo, estamos trabajando una actividad que le llamamos trabajo práctico de transversalidad, donde trabajamos vamos a la práctica. También ahí me acordé de eso a raíz de lo que decía la profesora Doris, porque también me parece que estamos de acuerdo en el sentido de que tenemos que traer de la abstracción. No es lo mismo dar la teoría dentro del aula o acá en el Zoom, en el caso de este año, que llevarlos a los chicos a la práctica, a ver, tocar, preguntarle a los propietarios de las empresas. En ese sentido, el trabajo se trata de eso, de que el alumno, con todos los cuidados que se requiere, obviamente, pueda acceder a una empresa, a una pymes de nuestra zona, y poder indagar un poquitito, investigar y contrastar eso con toda la teoría que vamos dando en el transcurso del año tan atípico como es este año. Una asistencia supervisada desde mi rol como profesor de práctica a ese trayecto laboral que desarrolló el estudiante, y que se pueda certificar dentro del espacio de las prácticas, si eso es viable y lo podemos tomar, y cómo en el caso de que sea viable, cómo institucionalmente lo podríamos canalizar. La evaluación que podemos hacer nosotros los docentes a distancia, exceptuando las cosas que se puedan hacer por el aula virtual o algunos incluso exámenes que yo tomé con el WhatsApp y todo eso, pero la calificación deja mucha duda ahí, digamos, hay un espacio gris ahí en el tema de la calificación. Una buena manera de pensar el desarrollo de estas habilidades tienen que ver con el trabajo interdisciplinario, y ahí rescato, ¿sí? Lo que están haciendo tanto desde diseño como también el primer año de pymes, ¿no? De pensar desde distintas disciplinas, desde la historia, de los procesos discursivos, desde la misma economía, de pensar en un trabajo desde distintas miradas de acompañamientos desde las disciplinas de base de cada uno de los profes. Y también empezar a trabajar en una experiencia que hizo el INET en el año 2014, que salió muy buena, que se hizo para la escuela secundaria, técnica, pero la experiencia en sí es buena, que son la definición de marcos referenciales de evaluación, ¿sí? para acreditación de espacio y para terminalidad de nivel también, ¿no? Hay un material interesante que está en la página del INET, que data del año 2014, 2015, que se puede utilizar con la experiencia del INESTEC, para aquellos estudiantes que tenían que terminar la escuela secundaria técnica o agrotécnica. Para el nivel superior no hay nada, pero siguiendo esa experiencia se puede trabajar, podemos formular documentos propios en el instituto que tengan que ver con establecer marcos de referencia para la evaluación, cuáles son las competencias, cuáles son los contenidos que trabajamos de otro marco que el alumno debe acreditar para aprobar, ya sea un espacio o terminar la carrera, ¿no? Por ahí desde la especificidad del diseño es un poco más fácil, porque nosotros tenemos una carrera que es práctica, en donde realmente la teoría se ve si en la práctica se cumple, y no al revés como pasa en otras carreras. Entonces, desde nosotros, digamos, desde el diseño, pudimos hacer por ahí una evaluación más acorde a la situación
llevando por ahí el trabajo por grupo, tratando de trabajar la evaluación entre los compañeros, digamos, que ellos mismos evalúen su práctica, que ellos den opinión del trabajo, tratando de hacer, digamos, algo un poco más llevadero, porque esta es una cuestión que a nosotros nos tocó mucho, que el alumno en la casa no es el mismo alumno que está en el aula, ¿sí? Es un alumno totalmente diferente, que tiene una visión totalmente diferente del estudio y que muchas veces se encontraba en una depresión muy grande, ¿sí? Entonces, viendo lo que nos pasó este año y teniendo en cuenta estas situaciones, que es algo que obviamente que atacó a toda la educación, es trabajar de antemano, es decir, empezar a procesar ya lo que vamos a hacer el año que viene, ¿sí? Y no esperar tiempo, que esto creo que es una de las grandes consecuencias, digamos, de que nos dejó la pandemia, digamos, que podamos por ahí no predecir, pero sí tener, digamos, una estructura que nos permita centrarnos si hay algún problema. Generar las prácticas como modo de incentivo. Yo les cuento para todos los que se quieran sumar a una iniciativa que tuve con los chicos de Sonido Digital 1, que vamos a generar podcasts, ¿sí? Que hoy se encuentran tan a la vanguardia en el mercado de marketing. Vamos a generar podcasts desde Sonido Digital y lo podemos hacer desde pymes o lo podemos hacer desde todo lo que se quieran sumar para mostrar el trabajo que están haciendo mediante esos audios que se van a publicar en todas las partes que podamos. ¿Cómo nosotros tenemos que manejar nuestra aula virtual? ¿Desde qué punto? ¿Qué cosas vamos a tener que tener en cuenta? ¿Qué cosas son obligatorias? ¿Qué cosas deberían tenerse como referencia para poder hacerlo? Y el hecho de las competencias. Gente, Moodle tiene la posibilidad de que nuestras planificaciones se vuelquen en competencia. Entonces, y cuando hablamos de competencia, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? A la evidencia de los conocimientos, ¿a través de qué? De las actividades. Entonces, si nosotros nos fortalecemos, y esto es un pedido a la institución, si nosotros como docentes nos capacitamos específicamente en esto, va a fortalecer este espacio académico. Es muy importante el comunicar afuera de lo que nosotros hacemos, y también es muy importante para mí lo que nosotros hacemos dentro de nuestras aulas y dentro de nuestros espacios de cátedra. Por eso quería hacer este tipo de comentario. Insisto, si tenemos que empezar a estudiar sobre planificación por competencias, yo me sumo para que todos nosotros podamos empezar a aprender, porque tenemos que empezar a aprender. Tenemos que tener esta oportunidad, como decía Paco, el año que viene ya es 2021, vamos a tener mucho espacio ya desarrollado y aprendido y transcurrido en este 2020, y que tenemos que fortalecerlo para el año que viene. Entonces, si empezamos a trabajar con eso, gente, sinceramente creo que sería como un gran punto de avance institucional y académico, particularmente académico, que es lo que nos compete a nosotros en función de nuestra profesión como docentes.